Señoras y señores, buenas noches. Teníamos previsto traer a debate hoy en este programa Cara a Cara un tema que nos incumbe realmente a todos los españoles, el tema de la seguridad social. Pero pienso que para ustedes, como consumidores, por así decirlo, de televisión y de radio, y a los círculos políticos, les interesa también otro tema que ha surgido durante los últimos días como una especie de gran debate nacional entre todos los partidos. Ustedes, a través de las pantallas de radio y televisión, han tenido noticia de ello, y a través de las páginas de los periódicos también. Precisamente hoy, esta mañana, la prensa daba cuenta de que la ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español acordó ayer que sus representantes en el Consejo Rector de Radio y Televisión Española no asistirán, dice el periódico que tengo delante, a las reuniones de la Comisión Permanente de dicho organismo, en tanto no se replantee la concepción y el funcionamiento del Consejo que el PSOE considera inoperante. Sobre esta posible inoperancia, o no, sobre la virtualidad, la capacidad del Consejo Rector o Consejo Provisional, como lo llamaban los acuerdos de la Moncloa de Radio y Televisión Española, vamos a entrar en debate esta noche con dos ilustres miembros de nuestro Parlamento. Don Javier Solana Madariaga, diputado por el Partido Socialista Obrero Español, y don Antonio Jiménez Blanco, senador de Unión de Centro Democrático. Ellos, supongo, que van a discutir a lo largo de media hora, y mucho me temo que se pasen algo del tiempo previsto, porque el tema lo viven en directo dentro de ese Consejo Rector, precisamente, a discutir, decía, sobre, supongo yo, que la concepción que cada uno de los partidos tiene de la información, sobre la concepción que cada uno de ellos tenga de qué papel debe jugar la televisión y la radio, evidentemente, en una democracia. Ambos son representantes, como decía, de los partidos mayoritarios o de las mayores minorías en nuestro Parlamento, y ambos protagonizan, por así decirlo de alguna forma, en alguna medida solamente, toda esta dinámica que ha llegado hasta ustedes. Vamos a ver si con su presencia aquí ilustramos un poco nuestros conocimientos sobre la materia y, como de costumbre, antes de entrar en el debate, vamos a ver durante unos segundos unos rasgos biográficos suyos con las imágenes tomadas por el equipo de Cara a Cara a su llegada a esta casa de televisión española. Antonio Jiménez Blanco, senador de Unión de Centro Democrático por Granada. Es abogado en ejercicio, 53 años. Está casado con Dolores Carrillo y tiene 6 hijos. Políticamente militó en el PDP, Partido Demócrata perteneciente a la Internacional Liberal. Discípulo del profesor Jiménez Fernández en Sevilla, en cuya Facultad de Derecho se licenció en 1946, se dedicó en Granada a su bufete, especializado en temas mercantiles y matrimoniales. Es presidente del Centro Artístico de Granada y del Club Larra, especializado en debates políticos. Es miembro de la Comisión de Urgencia Legislativa de las Cortes y en el Senado de la Comisión Constitucional, de la de Justicia y de Interior. Por elección en el seno de su grupo parlamentario, representa a Unión de Centro Democrático en el Consejo Rector de Radio Televisión Española. Javier Solana Madariaga, 35 años, casado, 2 hijos. Catedrático de Física en la Universidad de Madrid. Miembro de la ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español y diputado por Madrid. Política y universidad son las dos constantes de la vida de Javier Solana, hijo de químico, criado en ambiente liberal, que llega al socialismo en 1963 cuando ingresa en las Juventudes Socialistas. En sus años de estudiante es expedientado y expulsado de la universidad por 1 año. Ya acabada la carrera, va a Estados Unidos, donde permanece 5 años con una beca Fulbright. Regresa a España con un contrato de la Universidad Autónoma y participa en el movimiento de profesores no numerarios. Simultáneamente, Javier Solana se incorpora a la vida política del PSOE. Primero, simple militante de base. Después, miembro de la Ejecutiva de Madrid. Más tarde, como secretario de Información de la Ejecutiva Federal. Solana ha opinado en alguna ocasión que a Radio Televisión Española no han llegado los cambios que el país ha experimentado desde el 15 de junio. Es absolutamente inaceptable que la televisión siga estando al servicio del gobierno
y no de la sociedad. Señor Jiménez Blanco, y digo señor Jiménez Blanco por puro orden alfabético, ¿cómo ve usted esta retirada del Partido Socialista de la Comisión Permanente del Consejo Rector? Es decir, ¿qué puede haber dentro de ello? ¿Qué virtualidad puede tener el Consejo Rector? En fin, la palabra es suya y de don Javier Solana. Vamos a ver, yo lo que he leído en la prensa es que anuncian una no comparecencia a una citación de la Comisión Permanente, los miembros que la integran procedentes del Partido Socialista Obrero Español. Pero yo creo que el tema en sí es una anécdota y yo creo que lo importante es el funcionamiento del Consejo previsto en el Pacto de la Moncloa como tal. Y yo me permitiría dirigirme directamente al señor Solana y preguntarle por qué cree que está bloqueado el Consejo Provisional de Radio y Televisión Española, cuáles cree que son las causas, por tanto, y qué remedios ve para el desbloqueo que creo que tanto al Partido Socialista Obrero Español como a UCD interesa rápidamente poner en marcha y en funcionamiento. Bueno, sin duda a todos nos interesa que el Consejo Rector de Televisión funcione. Y yo me atrevería a decir algo más. Creo que a todos nos interesa que sea la propia Radio Televisión la que funcione bien. Funcione de verdad al servicio de la comunidad y deje de estar, como está hasta estos momentos, al servicio de una única opción política, de la opción gubernamental. Yo creo sinceramente que el Consejo Rector no funciona por motivos que voy a tratar de explicar y que creo que son claros. Y creo que seguramente el senador Jiménez Blanco también los conoce. El Consejo Rector yo creo que tiene un vicio de origen. Nace con mal pie. Y nace con mal pie porque lo que se pretendía que fuera un órgano, de alguna manera, de control parlamentario de la televisión, de Radio y Televisión Española, por estas argucias del gobierno Suárez, se ha convertido en un órgano absolutamente controlado por el partido del gobierno. Conocerán ustedes que el órgano Consejo Rector de Televisión tenía una componente parlamentaria y una componente administrativa. Pues bien, nosotros creemos que ese órgano debe estar básicamente responsabilizado, puesto que es un órgano de control parlamentario, por los representantes del Parlamento, es decir, por la correlación de fuerzas reales que existe en el país, en el Parlamento. Creo que esa concepción del órgano ha sido de alguna manera roto por, yo me atrevería a decir por el partido del gobierno o por el gobierno. Y desde ese punto de vista creo que no puede funcionar, porque su composición actual, los mecanismos que tiene de funcionamiento, le impiden claramente funcionar. Bien, yo me permitiría recordar al señor Solana que en la actual legislación vigente, y mientras no haya una ley votada en Cortes que regule la radio y televisión española, el sistema actual es un sistema en el que el gobierno tiene la gerencia y tiene la responsabilidad de Radio y Televisión Española. Esto es un hecho objetivo que creo que el señor Solana tiene que reconocer, nos guste o no nos guste. Entonces vino un acontecimiento que fueron las conversaciones y el pacto de la Moncloa. Y en este pacto de la Moncloa, el texto relativo a la radio y televisión nació como nació, no es que nació con mal pie, nació como nació. O sea, el gobierno en ningún momento todavía ha abdicado del hecho de que la gerencia, la llevanza y la responsabilidad de la radio y televisión le compete. Lo único que ha hecho es crear un consejo provisional, por cierto, en el pacto de la Moncloa ni siquiera se le llama rector, integrado paritariamente, no se engaña a nadie, no es un texto que exija interpretación, en una mitad por personas designadas por el gobierno y en otra mitad por parlamentarios con criterio proporcional. Entonces, yo creo que esto no ha engañado a nadie ni admite interpretación. Entonces, el gobierno, que tenía la exclusiva gerencia y la exclusiva responsabilidad, y la sigue teniendo de la televisión, llama a los grupos de representación parlamentaria para que, en colaboración paritaria con el gobierno, hagan dos cosas concretas nada más. No es que entrega la televisión al Parlamento todavía. Si en el estatuto se llega a que el medio de televisión deba ser gerenciado y responsabilizado por el Parlamento, será una solución. Pero de momento, este Consejo se crea para dos cosas: para elaborar y proponer un proyecto de estatuto jurídico de radio y televisión, y para asumir provisionalmente la vigilancia de la objetividad informativa y del funcionamiento general, en especial de los aspectos referentes al gasto. O sea, se trata de la preparación de un proyecto que tiene que ir al Parlamento, donde en definitiva lo tendrá que aprobar la mayoría parlamentaria, y en segundo lugar, de una vigilancia del funcionamiento. En ningún caso el gobierno todavía, hasta que las Cortes no llegaran a una solución distinta, si llegan, ha entregado al Parlamento la gerencia y la responsabilidad.
Y en este punto estamos, y yo creo que esta es la posición en la que se plantea ese nacimiento, que no es que nace mal, ni es una argucia, es simplemente un pacto en el que tuvo su intervención el Partido Socialista Obrero Español, cuyos técnicos jurídicos son de una categoría enorme, que seguramente leyeron perfectamente el texto y lo aceptaron tal como está, y está muy claro. Sí, a mí me extraña la interpretación que da el senador Jiménez Blanco del tema. Yo quiero aquí decir que, sinceramente, en el Parlamento hay muchos grupos parlamentarios representados. Y llama la atención que el único grupo que interpreta de esta manera el Consejo Rector es el grupo parlamentario de UCD. Los demás grupos políticos, desde Alianza Popular, pasando por todos los demás grupos, por supuesto, incluido el Grupo Parlamentario Socialista, no lo interpretan así. Y, de hecho, ese es el problema clave que está haciendo inoperante al Consejo Rector. Porque la mayoría parlamentaria está en contra de la interpretación que acaba de dar el señor Jiménez Blanco. Y digo la mayoría parlamentaria porque la mayoría en este Parlamento no la tiene el partido del Gobierno. La mayoría en este Parlamento lo tienen todos los demás grupos políticos. Pero voy a ir más profundo. A mí me gustaría ser capaz de transmitir esta idea que me parece que es importante. Es verdad que es un órgano paritario y que así se contempla en el decreto fundacional del orden. Entendíamos nosotros, y creo que al decir nosotros quiero decir todos los grupos parlamentarios, excluido UCD, que la parte del Gobierno era una parte, la parte de la Administración, era una parte que debía ser asesora, técnicos competentes de la Administración, personal trabajador del medio, etcétera, que ayudaran a los grupos parlamentarios a formarse la opinión, a formarse los criterios antes de emitir un juicio sobre el tema Radio Televisión Española. Yo creo que ese espíritu, que insisto, es el espíritu desde luego de mi partido, pero creo que es compartido prácticamente por todos los grupos políticos, ese espíritu es que yo creo que se ha roto, que de alguna manera se ha violado. Y gráficamente voy a darle unas cifras para que se vea cómo se ha violado. El Consejo Rector, como ustedes saben, tiene 36 miembros. De ellos, 18 corresponden a los grupos parlamentarios y otros 18 corresponden a los miembros de la Administración. Pues bien, en los grupos parlamentarios están representados proporcionalmente todos los grupos parlamentarios. Y así UCD, por supuesto, tiene una mayoría numérica en ese Consejo Rector, en esa parte parlamentaria, como le corresponde, porque tiene más parlamentarios en el Parlamento. Y eso estamos dispuestos a admitirlo porque, ante todo, somos demócratas. Lo que ya nos parece un poco excesivo es que el propio Gobierno, en la parte que le corresponde a la representación gubernamental de la Administración, vuelva a introducir otros 6 diputados del Gobierno de la UCD. De tal manera que cuando nos sentamos el primer día alrededor de la mesa del Consejo Rector, la UCD tiene nada más y nada menos que 13 miembros en el Consejo Rector. 13 miembros, mientras que todos los demás grupos políticos, que vaya a decir de paso, tienen mayoría parlamentaria, obtienen solamente 11 representantes. Yo creo sinceramente que si lo que se trata es de controlar, en el sentido mejor de la palabra, Radio Televisión Española, de poner Televisión Española al servicio de la comunidad, de sacarla del control gubernamental, que ha sido durante tantos años quizá la causa más grave del funcionamiento de televisión, este planteamiento no puede ser aceptado. Es decir, que la relación de fuerzas en el seno del Consejo Rector no coincida con la relación de fuerzas parlamentarias o sociales de nuestra sociedad en este momento, me parece que es algo francamente inaceptable. Yo contestaría al señor Solana que me parece muy razonable que la oposición, es su obligación por otra parte, intente una interpretación distinta de la interpretación de un texto tan claro como el que tiene el Pacto de la Moncloa. Pero realmente es que el texto de la Moncloa es de los casos que habría que decir que por su claridad no necesitan interpretación. Entonces es evidente, repito, que el Gobierno no ha abdicado ni piensa abdicar hasta que haya una ley de Cortes que entregue el control de la televisión o al Parlamento o a otras fuerzas, porque yo me permito recordar al señor Solana que en un libro prologado por Mitterrand y de una ideología pues que yo creo que realmente quizá esté más cerca de la suya que de la mía, si bien yo creo que es una ideología de alguna manera compartida, es un libro que se llama Libertad, Libertades. Entonces él piensa que el ideal sería un consejo tripartito compuesto de miembros designados en una tercera parte por los televidentes, en una tercera parte por sindicatos y empresarios y en una tercera parte por el Parlamento. Y esto es una proposición que yo suscribo, por supuesto. Quiero decir, es decir, que todo esto es lo que, si no bloqueamos el Consejo Rector y lo ponemos a funcionar y llegamos a crear, perdona, sí. Javier, perdone, señor Solana, no, con la un libertad. Momento, perdone, ustedes hablan habitualmente, vamos. Un momento, no. Le digo, esto es lo que pretende el Pacto de la Moncloa, llegar a la elaboración de un proyecto donde la fórmula será la que sea y deberá ser aprobada por el Parlamento. Y yo le digo desde ahora que hemos perdido sesiones interminables sobre la metodología del voto, cuando la mayoría de las cosas
o no van a tener que ser votadas, o en todo caso no van a tener eso que ahora se llama consenso y que antes se llamaba unanimidad. Entonces yo creo que en el estatuto de radiotelevisión jurídico probablemente será muy difícil que haya consenso. Entonces habrá un texto, diríamos, que pueda tener a lo mejor más votos y una serie o de votos particulares o enmiendas, y será la soberanía popular, es decir, el Parlamento, la que cuando antes rompamos el bloqueo, de verdad se decida sobre... Porque allí no podemos hacer más que un proyecto. Claro, pero es que romper ese bloqueo, senador Jiménez Blanco, implicaría que las relaciones de fuerza en este Consejo Rector fueran realmente las relaciones de fuerza que hay en la sociedad. Porque ¿por qué vamos a permitir, o por qué debemos permitir, o no debemos permitir más bien, que el gobierno, el partido del gobierno, tenga esa mayoría absoluta en el Consejo Rector que no tiene en ningún otro sitio? ¿Y por qué? Usted me ha citado a don François Mitterrand. Permítanle que devuelva la cita de don François Mitterrand en otro sentido. Don François Mitterrand dice: es tan importante la televisión en una sociedad moderna que en los momentos los artesanos de los golpes de Estado, cuando ponen los tanques en marcha, van en dos direcciones. En una dirección al Palacio Presidencial, en la otra dirección al edificio de Radio Televisión Española. Radio Televisión en cuestión, no digo española, esperemos que no sea la española. Quiero esto decir que televisión es algo muy importante. Televisión, está argumentando el señor Jiménez Blanco, como si el gobierno tuviera televisión, fuera su posesión televisión, y lo va a ceder al Parlamento. Yo creo que no ese es el tema. El gobierno nunca debió tener posesión sobre televisión. El televisión es un servicio público, y televisión no puede ser controlada y tenida, como ha sido tenido estos años, tantos años, y que todavía sigue, en manos de la opción gubernamental. Yo no puedo aceptar que el gobierno, cuando quiera, vaya a poner en manos del Parlamento Televisión Española. El día 15 de junio que el pueblo se definió en este país, los aires de la democracia deberían haber entrado en esta casa. Y al entrar en esta casa, el gobierno debía haber puesto televisión, sacarla de su control que tenía y ponerla al servicio de la sociedad, que es lo que yo creo que es importante. Porque hablamos también de las mayorías y las minorías. Permítame que insista una vez más que la mayoría parlamentaria, que no es UCD, mantiene esta posición. Y ya es raro que diga el señor Jiménez Blanco, o los intérpretes de los acuerdos de la Moncloa, que la interpretación es clara y diáfana. No será tan clara, no será tan diáfana cuando la mayoría parlamentaria así no lo estima. Yo me permitiría decir al diputado Solana que es un texto tan claro, que es que se parte de un hecho real, que para mí no es agradable, porque, yo creo tener una tradición suficientemente democrática y liberal para decirle que para mí realmente los tres principios básicos de un programa político, democrático y liberal en un mundo informativo serían, primero, la libertad de expresión e información, segundo, la iniciativa privada en un régimen profesional y comercialmente competitivo, y tercero, la protección de los derechos humanos en el plano individual y social. Y yo tengo conciencia de que una de las realidades sociales más importantes y que mayor influencia tienen en el pueblo es precisamente el instrumento poderosísimo de la televisión, puesto que veo que el libro prologado por Mitterrand lo conocemos los dos perfectamente. Me permito indicarle que cuando él habla de si la información es o no el cuarto poder, él dice que no, que es el contrapoder por excelencia. Entonces yo me permito indicar al señor Solana, como representante hoy aquí del partido que se proclama, y sinceramente creo que lo es o lo puede ser, alternativa de poder. Creo que los años de la dictadura nos han acostumbrado mucho a estar siempre contra el poder. Yo creo que llega la hora de colaborar. O sea, lo que hace el gobierno es esto que el señor Solana pide: poner en manos del Parlamento la posibilidad de elaborar un estatuto jurídico de radiotelevisión a través de un puente que es el Consejo Rector, donde es absurdo perder en el bloqueo, que yo sé que del señor Solana no procede, pero que de alguien procede, y no andar para conseguir ese estatuto jurídico que democratizará en la forma que quiera el Parlamento la radiotelevisión. Señor Jiménez Blanco, está usted diciendo que la única misión que tiene el Consejo Rector es redactar el estatuto. La primera. Yo estoy de acuerdo con usted que es quizá la más importante, pero no la única. Ahí hay otros epígrafes que dicen cosas muy importantes. Vigilancia de la objetividad informativa. Por ejemplo, creo que es hora de que eso se convierta en realidad, de que realmente Televisión Española esté, una vez más, al servicio del pluralismo nacional e, insisto, no al servicio de la opción gubernamental, como, insisto, sigue estando. A mí no me extraña tanto que esté. Hay que decir también claramente que hay vicios que se heredan del pasado. Y algunos vicios de los que se heredan del pasado quizá estén profundamente en el corazón de muchos de los actuales dirigentes de la Unión del Centro Democrático. A mí me parece sinceramente que es importante recordar que el propio presidente de gobierno, el señor Suárez, fue director general de televisión. Y fue director general de televisión en unos momentos muy importantes.
en los momentos en que estaba todavía en vida el general Franco y el almirante Carrero Blanco. Seguramente él sufrió todas esas cortapisas que el almirante Carrero Blanco seguramente llamaría por las mañanas y le diría lo que tenía que ir en el telediario, etc. Y seguramente algunas de esas cosas todavía, de alguna manera, como las conoce muy bien, todavía de alguna manera deben de quedar boyando de alguna manera en su cabeza. Yo quiero decir que es fundamental, es importante, y no habrá democracia en este país, seriamente, en tanto en cuanto Televisión Española no esté al servicio de la comunidad y deje de estar al servicio del gobierno. Es muy sintomático que el gobierno quiera mantener esta mayoría en ese órgano que el señor Jiménez Blanco dice que es provisional, que no sirve en el fondo para nada, que es un órgano transitorio, que es un órgano un poco transitorio, como decía antes. ¿Y por qué quiere mantener ese control tan férreo sobre ese órgano, saltándose de alguna manera el propio espíritu del órgano? Porque sabe que Televisión Española es muy importante. Y yo creo sinceramente que Televisión Española es tan importante para la cultura de este país como la escuela. Y lo que no es importante en Televisión Española es como aparato para ganar elecciones, que es lo que yo me temo que anda rondando en la mente de algunos dirigentes del partido del gobierno. Yo me permitiría invitar al diputado Solana a que vayamos tan rápidos en el desbloqueo del Consejo y hagamos tan rápidamente el estatuto que antes de que haya ninguna elección esté hecho el estatuto. Le hago una oferta pública aquí al representante del partido del gobierno para desbloquear. El Consejo Rector tiene 36 miembros, 18 representando a la Administración, 18 representando a los partidos políticos con representación parlamentaria y proporcionalmente elegidos, proporcionalmente a su representación parlamentaria. Para desbloquear ese órgano, lo mejor que podemos hacer es que en los momentos que haya disparidad de opiniones entre los representantes del Gobierno y los representantes del Parlamento, dejemos la decisión a los representantes del Parlamento. Porque, insisto, Televisión está al servicio del pueblo, al servicio de la comunidad. ¿Y quién mejor representa a la comunidad ahora mismo, que aquellos representantes elegidos por el voto popular el 15 de junio? Yo me permito recordar al diputado Solana que cuando en algún momento se estimó que el Consejo podía ser una parte del poder o alguna parte de la administración, fueron los representantes del Partido Socialista los que dijeron que inmediatamente abandonarían el Consejo. Eso no lo es decir, perdone, señor me parece recordar que no fue el señor Solana, no estábamos de acuerdo, pero no fue algún otro diputado. O sea, era querer, diríamos, intervenir, controlar, pero no asumir ninguna responsabilidad. El gobierno tiene todavía la responsabilidad, la carga, los inconvenientes de la televisión y desea instantemente, con verdadera urgencia, hacer el estatuto jurídico en virtud del cual y por voluntad del Parlamento, perdóneme, diputado Solana, que voy a... Quisiera intervenir yo porque veo que están ustedes muy centrados en un único tema. Es un tema importante. Pero quisiera añadir una dimensión luego, si ustedes me permiten, Pero vamos, ¿tenía usted algo que añadir? No. Yo quería solamente decir una cosa en este mismo esquema, si me lo permite. Sí. El señor Solana realmente debe reconocer que la última oferta, primero los representantes del gobierno son personas distinguidas, algunas de las cuales son diputados o senadores de UCD, algunas, que representan, si lo ha observado, a los distintos puntos de las regiones del país. Otros son miembros importantes de la administración pública con conocimiento suficiente y responsabilidad bastante para poder intervenir en el estatuto jurídico que luego tiene que aprobar ese Parlamento, en el que efectivamente UCD no es la mayoría absoluta. Entonces realmente la propuesta que se ha hecho, que es que nunca baste con los votos de la mitad del gobierno más UCD, sino que haga falta además un grupo parlamentario. Yo sé lo que me puede decir el señor Solana. Me puede decir que esto es concederle un derecho de veto a la oposición. Bien, y no cree que de tener una exclusiva el gobierno a que en este punto haya ya un derecho de veto por parte de la oposición. Hay un paso adelante que debería aprovechar una oposición constructiva. Hay un paso adelante, seguramente, sin duda hay un paso adelante, pero no es el paso adelante que hay que dar. Ese se va a dar a través del estatuto y a través del Parlamento. Señor Jiménez Blanco, no podemos, la mayoría del Parlamento, ganar una sola votación en el seno del Consejo Rector. Eso es Pues yo le diría un poco, pues por el mismo razón. Perdóneme que continúe un poquito. Que no gana ninguna en el Parlamento. O casi ninguna, quiero decir. Yo no quiero ganarlas. Lo que quiero es que juegue el juego democrático de verdad. Yo no pido tener el control de Televisión Española al Partido Socialista, que no tiene la mayoría parlamentaria. Nada más lejos de mi intención, puesto que, insisto, creo en la democracia y la practico. Pero otra cosa que sí me gustaría decir, aquí late un poco en el ambiente la idea de que el partido del gobierno es el único que está interesado en que haya un estatuto. Si a alguien le interesa que en esta televisión haya un estatuto, esté regida por un estatuto, que se transforme, que se democratice, es a los partidos que nunca han gozado de ningún privilegio en televisión.
porque al fin y al cabo el partido del gobierno sigue controlando televisión. Es decir, que si se alarga un poco el proceso, a quien más perjudica no es al partido del gobierno, sino al partido de la a los partidos de la oposición. Por eso, evidentemente, el interés mayor en que haya un estatuto, en que se democratice televisión, radica en los partidos democráticos que no hemos tenido el control de televisión durante algunos años, y que no lo tenemos ahora. Bien, yo estoy de acuerdo en que eso es lógico, pero no creo que la forma mejor es ayudar a desbloquear el sistema, y porque en definitiva sí. No creo que vayamos a votar mucho allí. Es que yo creo que hemos puesto el tema por alguien al que le interese el bloqueo. Yo le voy a poner que un evidentemente ejemplo muy claro sucede. de una votación importantísima que, tal como el Consejo Asesor, tal como está constituida ahora, y tal como el partido del gobierno pretende en ese acto de generosidad, que yo le agradezco al señor Jiménez Blanco, una votación sintomática. Hace muy pocos días hemos visto en Televisión Española unos nuevos nombramientos. Usted sabe muy bien, y los espectadores lo saben también, cuál es la postura del Partido Socialista y de prácticamente todos los grupos parlamentarios al respecto. Con la fórmula que usted me da, me da usted a mí un derecho de veto. Pero lo que no me da usted, bajo ningún concepto, es que yo pueda pedir que se revoquen, por ejemplo, esos nombramientos, como solicitan los trabajadores de televisión en su mayoría. Eso es imposible que la mayoría parlamentaria lo consiga. Me dirá usted que la ley no lo permite, lo que usted quiera, pero yo le digo sinceramente que en el seno del Consejo Rector la mayoría parlamentaria debe tener esa capacidad, y eso no se consigue con la composición actual del Consejo Rector. Eso podría haber sido así. Perdón, señor Jiménez Blanco, por dar un paso más y no seguir enzarzados en el mismo tema, que esta mesa redonda parece propiciar a veces el estar circunvalando radio en televisión, la cuestión. Por dar un paso más, voy a explicitar un poco la pregunta de don Javier Solana. Y en su opinión, ¿es función del Consejo Rector de Televisión, de este o de otro, intervenir en los nombramientos? Vamos a ver, de otro no lo sé, porque dependerá de lo que decida la soberanía popular a través del voto parlamentario. Cuando haya un estatuto jurídico de Radio Televisión, él determinará a quién corresponde. De momento está en vigor el Real Decreto de 1 de octubre del 76, por el que la decisión corresponde a la Dirección General de Radiodifusión y Televisión. Y corresponde, sin embargo, pero claro, como no nos hemos puesto de acuerdo ni sobre el sistema de voto, es difícil saber cómo, corresponde la vigilancia del funcionamiento general de la radio y televisión. Y en ese sentido, podría el Consejo, si hubiera por lo menos llegado a un acuerdo sobre cómo puede tomar sus decisiones, advertir algo, decir algo. Ahora, evidentemente, lo que yo sí quería aprovechar para contestar al diputado señor Solana, es que una cosa es que Radio Televisión sea un arma política y que sea objeto de debate político entre los partidos, y esto es una cosa perfectamente lógica, y además es el papel de la oposición, y si alguna vez nos toca el papel de la oposición lo haremos. Y otra, espero que tarde mucho tiempo en llegar, y otra, yo creo que hay también aquí un elemento en el que yo desde luego, por supuesto, excluyo al señor Solana, cuyas calidades de todo tipo conozco y admiro, que se politice un tema profesional y se pueda utilizar a los profesionales como arma arrojadiza en un planteamiento estrictamente político. O sea, yo creo que aquí hay, me parece que 7 u 8 mil personas que trabajan en el medio, y cuando ha dicho que la inmensa mayoría tienen esa posición, yo me permitiría decir que mi información no podría de ninguna manera ser igual a esa. O sea, eso por supuesto es un tema que el tiempo lo dirá. De todas maneras, yo creo que efectivamente tiene instrumentos suficientes la oposición para aligerar y acelerar este proceso, no bloquear en absoluto este tema. Y yo le tengo que decir una cosa que realmente, claro, ha hecho una alusión al presidente del gobierno de que fue director general de Radio y Televisión, y lo fue durante un periodo pues probablemente difícil. Ahora, yo que realmente, como sabe perfectamente el señor Solana, procedo de un partido liberal, o sea, de los partidos que constituyeron en su origen Centro Democrático y que luego después entraron a formar parte de la Unión del Centro Democrático, recibiendo al presidente Suárez en su seno y como presidente del nuevo partido, debo decirle que, puesto que él es demócrata, debe saber que la democracia en España no habiéndose producido la ruptura, ha venido precisamente traída por el presidente Suárez, y en virtud de una transacción, de un pacto en el que este hombre, que para mí en este sentido es admirable, cumplió una función histórica que yo me gustaría que el PSOE, si no en este minuto de oposición, reconociera en algún momento. Y en este sentido creo que este pacto concreto de la Moncloa es un modelo de deseo de traspaso de funciones, pero no quiero decir ordenadamente porque puede recordar otras épocas, pero creo realmente que está en nuestras manos el conseguir que esto sea así. Y yo creo que para cambiar un poco de tercio, si me lo permite el señor Isart, yo me permitiría indicar al señor Solana, al diputado señor Solana,
que el tema fundamental quizá esté en el tema de la o libertad de información o la objetividad informativa. Yo creo que este es el tema, y si quiere pasamos un poco a este tema, tomo un poco la iniciativa. Ha habido algunos temas con respecto a los nombramientos, que quizás merecía... Yo quisiera... Yo he dicho que mi opinión personal es que conforme a la ley le corresponden los nombramientos al director general. Yo es que quería por lo menos que quedara clara mi postura, que disiento completamente de la interpretación del senador Jiménez Blanco. Una de las atribuciones del Consejo Rector es velar por la objetividad informativa. Si el nombramiento de las personas responsables de la información en televisión, por lo menos el Consejo Rector, no es oído, por lo menos, o comunicado de alguna manera, me parece que no está muy a favor de esa especie de capacidad que el Consejo Rector tiene de velar por la objetividad informativa. Yo quisiera recordarle al señor Jiménez Blanco también, ha dicho que los 7.000 trabajadores de Radio y Televisión Española quizá no estén de acuerdo con ese juicio que yo he emitido. Yo le quiero decir que las centrales sindicales más importantes, en concreto la UGT, a la que yo pertenezco, sí está de acuerdo con que haya que revocar esos nombramientos. Segundo, en el periódico de hoy, que el presentador ha leído al principio, también aparece una carta firmada, creo que por personas que usted, que está tan atento a la capacidad profesional de los hombres del medio, son todos los subdirectores y, si no me engaño, todos los directores de servicios, excepto 3, si no he contado mal. Todos ellos creo que piden claramente al director general de Radio y Televisión que revoque esos nombramientos. Si estos hombres que firman esa carta no son profesionales del medio y además en cargos, digamos, intermedios de dirección, me parece a mí que claramente algo no ha sido acertado en estos nombramientos. Si algo no ha sido acertado en esos nombramientos, lo que yo quiero, en nombre de mi partido, es salvar esa responsabilidad. Porque, claro, es muy fácil decir el Consejo Rector es el que es responsable de Televisión Española. Y a la vez, aquí se hacen cosas que los propios trabajadores de televisión no aceptan. Y después, la responsabilidad, de alguna manera, quieren que recaiga sobre el Consejo Rector cuando de alguna manera también se le imposibilita realizar sus funciones. A mí eso me parece importante. Me parece importante, y no por hacer una cuestión de polémica, sino me parece que es una cuestión de principio general. Si vamos a jugar a ese que decía el señor Jiménez Blanco, juego de la democracia y juego de tratar de, ponernos de compaginar, converger en criterios, etcétera, que creo que es positivo, creo también que es muy importante el que todos juguemos con una transparencia y una limpieza exquisita en este tema tan escabroso de Televisión Española. Y en ese sentido, a mí me parece francamente mal, y lo tengo que decir claramente, que el director general de Televisión haya hecho esos nombramientos sin dignarse ni tan siquiera consultarlo con el Consejo Rector. Yo le diría al diputado Solana que le hemos dado pocas oportunidades de estar un poco reunidos en forma en que nos hubiera podido consultar. La realidad es que la función es asumir provisionalmente la vigilancia de la objetividad informativa. Claro, el señor Solana pues dice ya que estos nombramientos suponen diríamos de alguna manera, afectan a la objetividad informativa. Yo me permitiría decirle que cuando veo muchas veces televisión, pienso que a quien más le conviene, quien más sería beneficiario de la objetividad informativa, esto lo digo sin crítica de ninguna especie, porque el otro día decía, creo, un inglés hablando por televisión, que cuando se da una noticia, la mejor prueba de objetividad es que no se note en absoluto las simpatías del que la da con respecto al contenido o no de la noticia. Entonces yo pienso que de la objetividad informativa en general sería beneficiaria UCD, porque yo creo que determinados medios de comunicación social, quizá por ese juego de contrapoder, que realmente en la época de la dictadura tenía algún sentido, o sea, era una oposición global, cuando el gobierno que controla televisión procede de una elección democrática, es un gobierno surgido de unas cortes democráticas, y es un gobierno que gobierna sometido a las reglas democráticas, yo creo que tiene un perfecto derecho a hablar en tono democrático. Entonces yo le diría, si me lo permite, que yo creo que hay que distinguir entre información, opinión y debate. Y esto sabe el diputado Solana, que sería una de las cosas que deberían aprobarse en uno de los grupos de trabajo propuestos por nuestro presidente del Consejo Rector, señor Martín Oviedo, que yo creo que es donde deberíamos estar ya, en los grupos de trabajo. Uno, elaborando el estatuto. Sí. Otro, determinando los criterios de información. Otro, determinando cómo se va a vigilar el funcionamiento general. Otro, vigilando los gastos. Otro, vigilando los ingresos. Entonces le aseguro que señor si Jiménez Blanco, apretamos en esto lo conseguimos. Porque cuando ha dicho usted que el presidente del Consejo Rector fue el que propuso esos grupos de trabajo, creo que me cabe el honor de haber sido el primero que los propuso en la primerísima sesión del Consejo Rector. Pues me permito rectificar y reconocer que es verdad que dio la idea de los grupos de trabajo. Vaya eso por delante. Pero debo decirle que después propuestos por el director o por el periódico no han tenido éxito. Tiene la palabra vamos a ver. Bueno, yo creo que la expresión o
lo que ha dicho el señor Jiménez Blanco sobre quién se beneficiaría más de la objetividad informativa y decir que sería UCD, me parece que quizás ha sido un lapsus. Yo no sé si sinceramente el senador Jiménez Blanco lo cree. Yo me permitiría dejarle un ejemplo solamente. Fíjese usted, cuando el presidente de gobierno va, por ejemplo, como presidente del partido a Almería, como presidente del partido, no como presidente del gobierno, la televisión de Almería, la televisión regional, le dedica algo como, yo no sé, pues 10 minutos en un mitin electoral, en cierta manera, como iba como presidente de partido, etc. No iba como presidente de gobierno. Yo estoy de acuerdo en que el presidente de gobierno siempre es noticia, faltaría más. Incluso estaría dispuesto a concederle que el presidente de UCD, aunque no fuera presidente del gobierno, también es noticia. Pero ahora ya, que el tratamiento que se le dé en televisión cuando va como presidente del partido gubernamental sea como cuando va como presidente de gobierno, a mí me parece francamente mal. Me parece que eso no es objetividad informativa. Yo no he sinceramente. medido... Señor Jiménez Blanco, le ruego que intervengan para terminar. Sí, bueno, para terminar ya del todo. Sí, porque Ya llevamos terminamos. 36 minutos. Yo invitaría al diputado señor Solana, y yo me brindo a colaborar con él, a ayudar todo lo posible a este desbloqueo, porque yo le digo que UCD y el gobierno tienen tal interés en desbloquear este tema, que si el Consejo Rector o el Consejo Provisional no consiguiera salir de este impasse, pues el gobierno presentaría su proyecto de estatuto y sería sometido a la soberanía popular por medio del Parlamento, es evidente. No podemos perder más tiempo porque tenemos gran interés en saber qué quiere la soberanía popular, cómo quiere la soberanía popular que se organice televisión. ¿Y por qué no conceden que sea la representación parlamentaria, que es la representación de la soberanía popular, la que funcione mayoritariamente en el Consejo Rector, que sería lo lógico? No, si lo que UCD pretende es que la soberanía popular sea la que ratifique las cosas, que empiece por conceder en el seno del Consejo Rector que las decisiones finales las debe tener también la soberanía popular. La decisión final la tiene el Parlamento. La decisión final en el Consejo Rector. Y aquí lo único que se Rector. hace es un proyecto de estatuto. Entonces ahí no vamos a llegar a un acuerdo, eso estoy seguro. Y la vigilancia sobre la objetividad informativa, por ejemplo. Me parece, Blanco. el señor Solana, que en muchísimos puntos estaríamos de acuerdo. En la mayoría no habría en absoluto yo le hago necesidad de vuelvo votar. a repetir la propuesta concreta que quiero hacer aquí al representante de UCD y a todos los televidentes. El Consejo Rector quedaría automáticamente desbloqueado si las decisiones finales, no la formación de consenso, la formación de criterio, que ahí sí que tienen que estar los representantes de la Administración y colaborar y ayudar, porque tienen mucho que aportar a la formación del criterio. Ahora bien, las decisiones, creo yo, que deben recaer fundamentalmente sobre la representación parlamentaria. Es una oferta pública. Yo le contesto con una creo oferta que igualmente pública. Para terminar, ¿no? Sí, para terminar. Que cumpla lo convenido en el Pacto de la Moncloa, a través de cuyo cumplimiento, que es clarísimo, se llegaría a un estatuto en que la soberanía popular decidiría el estatuto de radio y televisión. Yo creo que eso y es perfectamente claro. Yo creo sinceramente que la interpretación de esos acuerdos de la Moncloa, que a veces el partido del gobierno utiliza como arma arrojadiza, esa interpretación no es la única la interpretación del gobierno. Hay otros 8, me parece, grupos parlamentarios que lo interpretan de otra manera. Señores si yo estuviera Solana, en la oposición haría igual. Señores Solana y Jiménez Blanco. Si yo estuviera en el gobierno no haría lo mismo. Yo creo que sí. Señores Solana y Jiménez Blanco, para terminar, y les ruego que me contesten con un sí o con un no, aproximadamente. El Consejo Provisional o Consejo Rector de Radio y Televisión Española tendría que aprobar un estatuto o proponerlo al Parlamento. Proponerlo al Parlamento. Proponerlo a la Comisión de Cultura y elaborar la Comisión de Cultura y al proponer. Parlamento. Bien. Segundo, si por lo que fuera en el Consejo Provisional o Rector de Radio y Televisión Española no se consiguiera un consenso suficiente como para poner un texto único al Parlamento, y ahora pregunta al señor Jiménez Blanco primero, ¿UCD llevaría un proyecto al Parlamento? Si UCD llevara un proyecto al Parlamento, ¿el PSOE llevaría otro? El PSOE muy probablemente llevaría otro al Parlamento. ¿Sería posible, por último, que ambas formaciones, las mayores minorías de nuestro Parlamento, estuvieran de acuerdo en un texto único, a enmendar, a pulir en el Parlamento, etcétera? Yo lo veo francamente difícil. Yo creo que las concepciones sobre un medio tan importante como Televisión Española, del partido del gobierno y en este caso del Partido Socialista, creo que habría puntos en que sería difícilmente compaginables ambos criterios. Yo me permito decir que si el Partido Socialista Obrero Español estima que la objetividad informativa es la libertad de información desde la óptica socialista, como dice el 27 Congreso, sería difícil conseguir el concepto de objetividad informativa común, que yo creo que es lo fundamental. Pero si realmente la objetividad informativa
es lo que en todos los países occidentales, en todas las democracias occidentales se entiende por objetividad informativa, que es la exactitud en la información de los hechos, en la exposición de los hechos. De forma que el periodista, el profesional, haga abstracción de sus opiniones políticas mientras está dando la noticia y describa hechos. Si se separa lo que es información, que tiene que ser objetiva, de lo que es opinión, que ya se sabe que es distinto, y del debate, yo creo que realmente, si lo que aspiramos es a una democracia de tipo occidental, o sea, a la democracia a la que yo evidentemente aspiro, yo creo que, pues entonces yo creo que sí podríamos llegar a un Yo le voy a acuerdo. contestar brevemente. Muy brevemente, muy que me brevemente, gustaría hacer un una última minuto. pregunta. La razón por que creo que puede ser que sea difícil llegar a acuerdo es porque llevamos 6 meses con control de televisión por el partido del gobierno y la información no ha sido todo lo objetiva que yo hubiera deseado. Y también no sí. ha sido todo lo objetiva que yo hubiera deseado. Señores Jiménez Blanco y Solana, una última pregunta. ¿Ustedes serían partidarios de una liberalización del medio televisión? Es decir, de la coexistencia de una cadena oficial con canales privados? Tajantemente no. Señor Jiménez Vamos, yo Blanco. diría que en teoría, para una persona de mentalidad liberal, en teoría parece razonable que desapareciera el monopolio. Sin embargo, tenemos un precedente, lo que ha pasado en la radio durante 40 años, que habiendo radios privadas, estatales y, diríamos, institucionales, sin embargo, la información era única. Luego, realmente, por ahí no va el camino de la libertad de información. Sin embargo, yo, aprovechando que el diputado Solana además es físico, creo que todo esto puede tener perspectivas nuevas con los nuevos medios. O sea, yo pienso que de una parte, en materia de radio, el hecho de que las emisiones de frecuencia modulada hagan mucho más barato el establecimiento de las emisiones, el hecho incluso de que la televisión pueda transmitirse por cable, puede incluso hacer que el ámbito local, el ámbito incluso de grupos menores, yo creo que en muy pocos años todos estos planteamientos pueden ser distintos. Entonces, en ese sentido, yo creo que de momento es imposible pensar en una, diríamos, Yo creo que no es una en, cuestión, si me ¿Quiere usted permite, matizar? yo Sí, creo sí. que no es una cuestión de tecnología, yo creo que es una cuestión No, digo para el de futuro, para el filosofía de lo futuro. que es el medio. Yo concibo la información como un derecho fundamental. Un hombre no informado no es un hombre libre. Y yo creo que la única manera de tener una información veraz, objetiva, etcétera, es haciendo de Televisión Española un servicio público. Y haciendo de ello un servicio público no cabe, pienso yo, la coexistencia de televisiones privadas con la televisión oficial. ¿No supondría una ventaja la utilización de varios canales, de varias fuentes Lo que de cuesta información? ahora mismo hacer una cadena de televisión es de tal categoría que solamente los grandes grupos económicos, los grandes monopolios podrían acceder a esas cadenas de televisión. Y estaríamos una vez más en el mismo tipo de situación. Solamente los grandes, los ricos, la oligarquía podría tener cadenas de televisión privadas. Y eso yo creo que no va en beneficio de poner la televisión Yo al creo que lo servicio que de la sí comunidad. estamos de acuerdo ambos es que la televisión es un servicio público que debe estar al servicio del pluralismo de la sociedad. Totalmente y de que acuerdo. la fórmula a encontrar es la que queremos buscar en ese estatuto. Y yo vuelvo a invitar al diputado Solana a que desbloqueemos las dificultades para hacer ese estatuto, que yo creo que si nos lo encargaran al diputado Solana y a mí, acababa por Supongo que el señor. Supongo que sí. Señores y señoras, señoras y señores, perdón. Muchas gracias por habernos seguido a lo largo de este debate. Espero que ustedes como nosotros, yo mismo, aquí en medio del diputado Solana y del senador Jiménez Blanco, hemos enriquecido en algo nuestra opinión sobre el tema de la televisión, de la información para la democracia en suma. Buenas noches y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. ¿Podemos levantar? No. ¿Nos levantamos para hablar un poco? ¿Saludarnos o algo?